Nosotros usamos las redes sociales o las redes sociales nos usan a nosotros. Esas plataformas como Facebook e Instagram en especial y TikTok usan nuestras debilidades, por así decirlo, para generar dinero. Usan nuestros miedos, nuestras frustraciones para mantenernos enganchados. Por ejemplo, a mí me ha pasado en Instagram que hay días que siento como un sentimiento de insuficiencia, de no soy buena en tal área de mi vida, entonces encuentro contenido que me refuerza esa idea realmente. Cuando encuentro como vidas perfectas o la idealización que uno se hace de vida perfecta, de, por ejemplo, una mamá que tiene tiempo para todo, que merca, que juega con los niños, que mantiene la casa ordenada, entonces eso genera frustración. Todos estos sentimientos, frustración, angustia, pueden evolucionar hacia una ansiedad o depresión, porque es una sensación constante, o sea, constantemente nos alimentamos del miedo, de esa frustración, de esa comparación y esa tristeza. Tenemos una belleza estandarizada, una riqueza estandarizada, una productividad estandarizada. Entonces esto puede generar esa frustración. Esta empresa liderada por Mark Zuckerberg, este señor tiene una fortuna de más de 230.000 millones de dólares. Solo en 2024 Instagram generó 69.900 millones y Facebook 91.000 millones. Esto lo logran con publicidad que se alimenta de nuestros datos, gustos, emociones y miedos. Esta empresa no evade los impuestos, pero los evade legalmente, es decir, registran sus sedes principales en paraísos parafiscales, en países como Irlanda o Islas Caimán. En estos lugares no se pagan impuestos tan altos. Su poder es tan inmenso económicamente hablando que no es imposible, pero es difícil que los gobiernos lo regulen. Todas estas redes sociales realmente están diseñadas para mantenernos en constante comparación, para mantenernos conectados, pero comparándonos. Muchas veces pensamos que lo que sentimos, ese miedo, esa angustia, es solo lo que nosotros sentimos, y realmente es un problema global. Cuando sentimos que es un problema individual, y no, realmente es un problema global. ¿Por qué? Porque diversos estudios han demostrado que el uso excesivo de redes sociales está vinculado a mayores niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima, especialmente en mujeres jóvenes. Entonces, mientras nosotros nos sentimos cada vez más insuficientes, ellos recogen más datos, ajustan sus algoritmos y nos venden más publicidad. Entonces, una de las reflexiones que podríamos dejar es: ¿estamos usando las redes sociales o ellas nos usan a nosotros? La industria del entretenimiento ha utilizado la depresión para realizar uno de sus principales objetivos, que es recaudar dinero. Y a pesar de que no se utiliza este medio para divulgar y para dar a conocer esta problemática, lo que se hace es romantizarla y dramatizarla, hacerlo ver como si fuese un cuento, lo cual esto es gravísimo, porque no incentiva a la búsqueda de ayuda y moldea la perspectiva social que se tiene de este problema, lo cual solamente engrandece la bola de nieve que es este problema, donde en los últimos años, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, se ha visto en aumento. Plataformas como Netflix y sus producciones como Por 13 razones, donde se muestran autolesiones, no llegan a nada y no muestran un mensaje de ayuda, por lo cual genera una confusión sobre cómo se debe tratar estos problemas, lo cual vuelve a la serie más que una ayuda, un entretenimiento más. Ahí es donde está el problema con estas producciones y las grandes empresas que se aprovechan de estas problemáticas sociales solamente para su bien.
Y a pesar de que existen producciones donde su principal objetivo es debatir y destacar esta problemática, como es la serie animada BoJack Horseman, todavía son muy pocas las producciones que su objetivo principal es este, fuera del drama y fuera de la polémica, lo cual nos deja un panorama desfavorable a nivel de sociedad, porque al fin y al cabo no estamos combatiendo esta problemática y solamente estamos en una ola de confusiones que al fin y al cabo solamente perjudican a la persona. Desde las instancias globales y nuestro problema, hablaré de los fármacos, grandes empresas que repercuten en la enfermedad mental, como lo es la de depresión. Desde las diferentes perspectivas en las que hemos abordado el problema de la depresión, sabemos que no solo es un dilema del individuo que sufre dicha dificultad, sino que también involucra a personas cercanas y que hay medios externos globales que afectan íntimamente al individuo con el problema de la depresión. En Colombia, la depresión es categorizada como una enfermedad mental y actualmente es una de las enfermedades que más se tratan en los centros de salud, tanto que se ha vuelto, mm, tanto que se ha vuelto un reto para la OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social. Se calcula que en el mundo 350 millones de personas se encuentran afectadas por la depresión y el desenlace de esta enfermedad en muchos casos es el suicidio en el grupo etario de 15 a 29 años, porque alrededor de 800.000 de ellas se quitan la vida. Ministerio de Salud y Protección Social 2017. Al ser esta una enfermedad en donde la complicación más grave es el suicidio, se han sacado proyectos para el fomento de la salud mental y también casos críticos de pacientes que son recetados con medicamentos antidepresivos. Estas dos últimas palabras nos llevan a hablar de nuestra primera gran empresa que influye y nos hace pensar sobre su estrecha relación en este gran dilema. Lundbeck es una empresa farmacéutica que se dedica a las enfermedades del cerebro, como lo son Alzheimer, esquizofrenia y depresión, brindando a sus pacientes o clientes medicamentos como Lexapro, Cipramil, Brintellix, que son especialmente para la depresión. Los especialistas que recetan estos medicamentos sin tratamientos previos naturales tienen consigo la responsabilidad de que sus pacientes tengan dependencia a estos, ya que los medicamentos les brindan serotonina y si el cuerpo de sus pacientes no la producen naturalmente, entonces son posibles clientes frecuentes y personas manipulables económicamente para la compra de antidepresivos. Estas grandes empresas farmacéuticas controlan las políticas de salud que se rigen tanto en nuestro país como en nuestras ciudades. Nos dan mejoras de salud o por lo contrario, privatizan cada vez más este servicio y recurso tan importante. Nos dan la disponibilidad de medicamentos y son responsables del comportamiento humano frente a diversas enfermedades. La ONU como emporio global. Y yo sé que muchos nos estaremos preguntando, pero ¿qué tiene que ver la ONU con este tema de la depresión y lo antes mencionado en el foro? Y es importante reconocer que en Colombia el poder está en la máxima representación en la constitución política, ¿cierto? Y a su lado está lo que es todos los tratados, convenios y leyes internacionales en cuestión de derechos humanos en representación en este caso por la ONU. Ahora teniendo esto ya un poco más claro, pues de ahí nace esa necesidad. Los derechos humanos son internacionales y son universales. Abarcan todo el mundo, todas las personas y por ende todos los temas y
todas las circunstancias que tengan que ver con ello, pues van a relacionar a los individuos entre sí y colectivamente. Trayéndolo ya a colación con el tema tratado, con el ejemplo puesto de la violencia ejercida en estos momentos contra los servidores públicos en Colombia, en este caso la policía y el ejército, es desgarrador y nos deja ver cómo instituciones que creíamos que eran sólidas, pues a la hora de la verdad no cumplen en su totalidad con sus objetivos para los cuales fueron creados, de mantener la paz, el equilibrio, el intervenir entre conflictos y velar por el respeto de los derechos humanos a nivel universal. Y entra ese papel de las emociones y los sentimientos en los cuales uno piensa, bueno, si a la fuerza pública, que es las personas que designó el Estado voluntariamente por objetivos personales, decidieron entrar a esas instituciones para proteger, salvaguardar la soberanía y la comunidad, las están asesinando y acribillando de tal manera que podemos esperar nosotros, los que simplemente no pertenecemos a esos gremios o somos ciudadanos del corriente, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces nos deja como esa zozobra, como ese miedo, ese temor, como esa angustia de decir, bueno, el nivel de violencia en el país sigue creciendo, estos sucesos no son de ahora, son sucesos que llevan años, pero ¿dónde está la intervención de estas entidades, de estos grupos encargados de eso? Sí, sabemos que localmente las defensorías, las personerías y las ONG son encargadas de ello, pero internacionalmente son organizaciones como la ONU las que deben de tratar y velar estos temas, pero uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para quién son hechas las leyes? ¿Para quiénes deben cumplir? ¿Solo los pobres o los que no tienen los recursos o el poder sociopolítico para esa ejerción? ¿Por qué? Porque pareciera que estas organizaciones trabajaran más como en plenitud de ello, o sea, el que domina, el que más recursos aporte a su organización y es quien puede ejercerla o desplegarla de la manera que quiera, ¿cierto? Porque notamos que en otros temas, en otras ocasiones, sí han hecho presencia en el Estado colombiano. Un claro ejemplo fue, digamos, el estallido social, en el que vino una Comisión Interamericana de Derechos Humanos a verificar un abuso de la fuerza, de la autoridad, creo que mencionaban. Pero es que acaso la vida de estos hombres y mujeres que están asesinando no tiene nada que ver. Y no simplemente en este ejemplo, hay miles de ejemplos: el racismo, la corrupción y otros temas que tratan los objetivos de desarrollo para el 2030, para que el mundo sea un lugar mejor. Y, y son muchos ejemplos de ello, de sucesos que pasan a nivel Colombia, ¿cierto? Y a nivel mundial. ¿Se enlazan unos con otros? Claro que sí, totalmente. Uno tiene que ver con el otro, así como los derechos humanos, con esa famosa frase de que los derechos míos terminan donde empiezan los de los demás, y tiene mucho sentido totalmente. Quería compartirles como esta reflexión grupal, y es de que de todos los temas que, que abordamos los diferentes compañeros en esta actividad, llegamos a la conclusión de que tanto como las redes sociales, las grandes farmacéuticas, la ONU, la OMS y grandes empresas representantes de poder, ejercen eso, una dominación y un poder estructural sobre las personas, sobre su forma de pensar, actuar y desarrollarse dentro de una sociedad, por la influencia de estos grandes imperios en una sociedad, ¿cierto? Entonces todos se relacionan entre sí, ejecutando eso, como ese poder y dominación sobre los menos fuertes, por así decirlo. Nada, muchas gracias. Quería dar las gracias a mi equipo de trabajo, un excelente equipo, y agradecido. Muchas gracias.